Quiero que me escuches con atención durante los próximos 90 minutos, porque lo que voy a decirte hoy puede ser la conversación más importante que hayas tenido en años. No con un amigo, no con un familiar, sino contigo mismo. Y lo que vas a escuchar no es cómodo, no está diseñado para hacerte sentir bien, está diseñado para hacerte despertar. Déjame comenzar con una verdad que duele. Tú ya lo has intentado antes. Ya empezaste, ya dijiste, esta vez sí. Ya compraste el cuaderno, ya abriste la aplicación, ya hiciste la lista, ya te prometiste a ti mismo que las cosas iban a cambiar, y sin embargo aquí estás, no porque seas débil, no porque no tengas talento, sino porque hay algo dentro de ti que todavía no has identificado, algo silencioso, invisible, que apaga tu motor cada vez que comienzas a moverse. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a llamar a ese fenómeno, por su nombre real, la muerte interna. No es la muerte del cuerpo. Es algo más sutil y más peligroso. Es la muerte de tu impulso, la muerte de tu claridad, la muerte de tu identidad como persona capaz. Y lo más devastador de todo es que ocurre tan lentamente, tan silenciosamente, que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que ya están viviendo en ese estado. Siguen despertando cada mañana, siguen moviéndose, siguen hablando, siguen trabajando, pero por dentro algo esencial se ha apagado. Y ese algo es lo que separa a las personas que transforman su vida de las que simplemente la sobreviven. Permíteme preguntarte algo ahora mismo, y quiero que lo tomes en serio. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses comenzaste algo con entusiasmo y lo dejaste a medias? ¿Cuántos proyectos, cuántos hábitos, cuántos propósitos de cambio genuino quedaron abandonados en algún cajón de tu mente o de tu casa? No me refiero a los grandes fracasos que todos recuerdan. Me refiero a esas pequeñas rendiciones diarias que nadie ve. La dieta que duró 3 días. El libro que llegaste a la página 40 y nunca volviste a abrir. El negocio que planeaste durante semanas y nunca ejecutaste. El curso que compraste y que sigue esperándote. Las llamadas que nunca hiciste. Las conversaciones que postergaste. Los pasos que no diste. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Esa pregunta no es retórica, es el centro de todo lo que vamos a explorar hoy. Porque detrás de cada cosa que abandonas, detrás de cada inicio que se convierte en rendición, existe un mecanismo psicológico preciso, una cadena de hábitos mentales que opera debajo de tu conciencia, que trabaja en silencio para mantenerte exactamente donde estás. Y si no lo identificas, si no lo entiendes, si no lo atacas con estrategia y disciplina, va a seguir operando. Esta semana, el próximo mes, el próximo año. Dentro de 5 años seguirás siendo la misma persona que comienza y no termina, que sueña pero no ejecuta, que sabe lo que necesita hacer pero no lo hace. Y eso, amigo mío, es la muerte interna en acción. Quiero darte el contexto real antes de entrar en las estrategias. Quiero que entiendas el panorama completo porque sin ese contexto, todo lo que te diga después sonará a consejo vacío. Y yo no doy consejos vacíos. Llevo décadas estudiando el comportamiento humano, los patrones de éxito, los mecanismos del fracaso, y he llegado a una conclusión que es al mismo tiempo simple y profunda. Las personas no abandonan sus metas porque no las desean. Las abandonan porque su identidad no está alineada con esas metas. Porque en algún nivel profundo de su mente, siguen creyendo que no son el tipo de persona que termina lo que empieza. Piensa en esto. Cuando alguien dice, soy de las personas que siempre empiezan algo y nunca terminan, lo dice casi con orgullo. Lo dice como si fuera una característica de personalidad, como tener los ojos marrones o ser alto. Pero no lo es. Eso no es quién eres. Eso es un patrón que aprendiste. Y todo lo que se aprende, se puede desaprender. Todo patrón que se instaló, se puede desinstalar. Pero primero tienes que verlo con claridad. Y esa claridad es exactamente lo que vamos a construir juntos en los próximos 90 minutos. Alrededor del minuto 5 de este video, quiero hacer una pausa para decirte algo importante. Este video no es para todo el mundo. Hay personas que van a escuchar lo que voy a decir y van a sentir incomodidad, y van a apagar el video. Y eso está bien, porque lo que voy a enseñarte aquí no es entretenimiento. No es motivación barata que dura 24 horas y luego se evapora. Lo que voy a compartir contigo son verdades duras, estrategias reales y ejercicios mentales concretos que, si los aplicas, van a cambiar la forma en que operas desde mañana. Pero si lo que buscas es sentirte bien por un momento y seguir igual, te pido que salgas ahora. No porque no me importe tu tiempo, sino porque sí me importa demasiado como para darte medias verdades.
Este video va a responder preguntas que quizás nunca te habías atrevido a hacerte. ¿Por qué me entusiasmo tanto al comienzo y tan rápido pierdo el impulso? ¿Qué hay dentro de mí que sabotea sistemáticamente mis propios esfuerzos? ¿Cuál es la diferencia real entre las personas que terminan lo que empiezan y las que no? ¿Cómo se construye la disciplina cuando sientes que no la tienes? ¿Y qué es exactamente esa muerte interna? ¿Cómo se instala? ¿Cómo opera y cómo se vence? Si esas preguntas te importan, quédate. Porque las respuestas están aquí. Hablemos primero del entusiasmo inicial, ese momento mágico en que decides empezar algo. Tal vez fue a las 11 de la noche, después de ver un video inspirador, o después de una conversación que te movió por dentro, o después de llegar a un punto de dolor suficientemente alto. Y en ese momento sentiste algo real, sentiste energía, sentiste claridad, sentiste que esta vez era diferente. Y lo interesante es que ese sentimiento era genuino. No te estabas mintiendo. En ese instante, realmente lo deseabas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué 3 días después o 3 semanas después ese fuego se apaga? Aquí está la respuesta que nadie te está dando. El entusiasmo inicial no es disciplina, es emoción. Y la emoción, por su propia naturaleza, es temporal. Las emociones suben y bajan. Son combustible de corta duración. Son un motor de arranque poderoso, pero son un pésimo motor de crucero. Y el error que comete la gran mayoría de las personas es construir sus sistemas de acción sobre la base de cómo se sienten, en lugar de construirlos sobre la base de quienes han decidido ser. Esto es fundamental. Repítelo en tu mente. El éxito no depende de cómo te sientes. Depende de lo que haces independientemente de cómo te sientes. Las personas que terminan lo que empiezan no tienen más motivación que tú. No se despiertan cada día con una energía sobrehumana. No están exentas del cansancio, de la duda, de los días grises en que nada parece tener sentido. La diferencia es que han construido sistemas, identidades y compromisos que operan con o sin emoción. Han entrenado su mente para actuar desde la decisión, no desde el estado de ánimo. Y ese entrenamiento es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Ahora déjame explicarte cómo funciona la muerte interna desde una perspectiva más profunda. Porque no es un evento, no ocurre de golpe. Ocurre en fases, y cada fase tiene su propia mecánica. La primera fase es lo que llamo la ilusión del comienzo. Es cuando empiezas con energía alta y confundes esa energía con progreso real. Estás ocupado, estás activo, estás comprando cosas, investigando, planeando, hablando del proyecto. Pero en realidad todavía no has entrado al territorio difícil. Todavía estás en la zona cómoda del entusiasmo. El peligro aquí es que consumes tanta energía en el proceso de comenzar que cuando llegas a la primera resistencia real ya estás agotado. Y la resistencia siempre llega, siempre, sin excepción. El libro que escribes llega a un capítulo difícil. El negocio que estás construyendo llega al primer rechazo. La dieta llega al primer fin de semana social. El hábito de ejercicio llega al primer día de lluvia y cansancio. La resistencia es inevitable. No es una señal de que algo está mal. Es una señal de que estás progresando. Pero si no tienes una estrategia para atravesarla, tu mente buscará la salida más cercana, y siempre encontrará una buena razón para retirarse. Aquí entra la segunda fase, la racionalización. Tu mente es extraordinariamente creativa cuando se trata de justificar el abandono. No es el momento adecuado. Necesito más preparación. Las circunstancias han cambiado. Quizás no es lo mío. Tengo otras prioridades ahora. Y lo más peligroso de estas racionalizaciones es que suenan completamente razonables. Suenan como sabiduría. Suenan como madurez. Pero en la mayoría de los casos, son simplemente miedo disfrazado de lógica. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. La tercera fase es el olvido emocional. Después de abandonar, tu mente hace algo fascinante. Minimiza el impacto de la rendición. La protege. La justifica retroactivamente. Y con el tiempo, casi olvidas lo que sentiste en el momento del entusiasmo. Olvidas qué tan real era ese deseo. Olvidas a quién querías convertirte. Y así, silenciosamente, se instala la cuarta fase. La cuarta fase es la resignación disfrazada de aceptación. Esta es la más peligrosa de todas. Es cuando dejas de empezar cosas porque inconscientemente ya has decidido que no eres el tipo de persona que las termina. Dejas de intentarlo no porque no quieras el resultado, sino porque ya no crees que seas capaz de sostenerlo. Y te dices a ti mismo que es madurez, que es realismo, que ya aprendiste cuáles son tus límites, pero no son tus límites reales.
Son los límites que construiste con cada rendición acumulada. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Esta pregunta merece que te detengas. Merece que la proceses de verdad, porque detrás de cada oportunidad que dejaste pasar hay un costo que no siempre se contabiliza en dinero, hay un costo en identidad. Cada vez que no haces lo que dijiste que ibas a hacer, le mandas un mensaje a tu subconsciente. Le dices, soy alguien que no cumple sus compromisos. Soy alguien que empieza y no termina. Soy alguien que promete y no entrega. Y ese mensaje, repetido suficientes veces, se convierte en una creencia. Y esa creencia se convierte en identidad. Y esa identidad se convierte en destino. Ahora quiero que entiendas algo que transforma todo lo que hemos hablado hasta aquí. La identidad no es fija. No naces con ella completa. La construyes. La construyes con tus acciones, con tus decisiones, con lo que haces cuando nadie te está mirando, con lo que haces cuando estás cansado, con lo que haces cuando tienes miedo. Cada acción que tomas, cada compromiso que cumples o rompes, cada vez que empujas un poco más o te retiras un poco antes, está escribiendo la historia de quién eres. Y si no estás escribiendo conscientemente esa historia, alguien más lo está haciendo. Tu entorno, tus hábitos pasados, tu zona de confort, tu miedo. Entonces la pregunta real no es ¿por qué abandono todo lo que empiezo? La pregunta real es ¿qué historia sobre mí mismo estoy repitiendo sin cuestionarla? Vamos a hablar ahora de los hábitos silenciosos. Porque cuando digo que la muerte interna opera en silencio, me refiero exactamente a esto. No son los grandes eventos los que te destruyen. No es el fracaso masivo, el golpe dramático, la crisis visible. Son los hábitos pequeños, los que repites cada día sin pensar, los que acumulados construyen o destruyen tu capacidad de acción. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. ¿Cuáles son esos hábitos silenciosos que alimentan la muerte interna? Déjame nombrarte algunos que probablemente reconocerás. El primero es el hábito de la postergación disfrazada de preparación. Es cuando dices, voy a empezar cuando tenga más tiempo, más dinero, más información, más claridad, y ese cuando nunca llega. Porque la preparación infinita es una forma sofisticada de evitar el riesgo de intentarlo. Si nunca empiezas de verdad, nunca puedes fracasar de verdad, pero tampoco puedes crecer de verdad. La preparación tiene su lugar. Pero en algún momento, la preparación debe convertirse en acción. Y ese momento siempre es más temprano de lo que crees. El segundo hábito silencioso es el consumo sustituto. Es cuando en lugar de hacer, consumes contenido sobre hacer. Ves videos sobre productividad en lugar de ser productivo. Lees libros sobre disciplina en lugar de practicarla. Escuchas podcasts sobre éxito en lugar de ejecutar. Y el consumo se convierte en una forma de sentir que estás avanzando sin el riesgo real de avanzar. Es la versión mental de caminar en una cinta, mucho movimiento, cero desplazamiento. El tercer hábito es la comparación paralizante. Es cuando miras a quienes ya llegaron, y en lugar de usarlos como modelo de posibilidad, los usas como evidencia de que tú no puedes. Dices, ellos tienen recursos que yo no tengo, ellos tienen contactos que yo no tengo, ellos empezaron antes. Y con cada comparación alejas el resultado de ti en lugar de acercarte a él. La comparación correcta no es entre tú y los demás. Es entre tú hoy y tú ayer. El cuarto hábito silencioso es el perfeccionismo defensivo. Es la creencia de que si no puedes hacerlo perfectamente, es mejor no hacerlo. Y el perfeccionismo, que suena como un estándar alto, en realidad es una estrategia de protección. Si no lo haces perfectamente, puedes decir que no lo hiciste en serio. Puedes proteger tu ego del fracaso real. Pero lo que también proteges es el fracaso del crecimiento, porque el crecimiento no ocurre en la perfección, ocurre en el intento, en el error, en el ajuste, en el siguiente intento. Y el quinto hábito silencioso, quizás el más poderoso de todos, es la conversación interna negativa automática. Esa voz que antes de que empezaras ya está diciéndote por qué no va a funcionar. Esa voz que evalúa cada idea con un sí, pero, antes de que la idea haya tenido oportunidad de respirar. Esa voz que lleva años siendo tu crítico más implacable y tu defensor más débil. Esa voz no es la verdad. Es un hábito. Y como todo hábito, se puede cambiar. Ahora quiero hablarte de la ciencia real detrás de todo esto, porque quiero que entiendas que lo que te ocurre no es debilidad personal. Es neurología. Es biología. Y entender el mecanismo te da poder sobre él.
Tu cerebro está diseñado para la eficiencia energética. Cada vez que repites un comportamiento, tu cerebro crea y fortalece una vía neuronal. Mientras más veces repites ese comportamiento, más automático se vuelve, más rápido ocurre, menos energía consciente requiere. Esto es lo que llamamos hábito. Y funciona igual para los hábitos que te sirven y para los que te destruyen. Cada vez que abandonas algo a la primera señal de incomodidad, estás fortaleciendo la vía neuronal del abandono. Cada vez que cedes ante la distracción, fortaleces la vía neuronal de la distracción. Cada vez que pospones, fortaleces la vía neuronal de la postergación, no porque seas débil, sino porque eso es exactamente cómo funciona el cerebro. Aprende lo que practicas. Construye lo que repites. Y la buena noticia, la que no se dice con suficiente frecuencia, es que este mecanismo funciona exactamente igual en dirección opuesta. Cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces la vía neuronal de la valentía. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, fortaleces la vía neuronal de la confiabilidad personal. Cada vez que empujas un poco más allá de tu zona de confort, expandes lo que tu cerebro considera posible para ti, y eso se acumula. Eso crece. Eso cambia quién eres. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias, no cuando cambias tus pensamientos, no cuando cambias tus creencias en abstracto, cuando cambias lo que haces. Hoy, mañana, pasado mañana, la semana que viene, de forma consistente, disciplinada, estratégica. Déjame contarte sobre Carlos. Era un hombre de 42 años, contador de profesión, con una familia que amaba, un trabajo estable, y un sueño que había enterrado hace años. Quería escribir un libro, no un bestseller, no un libro famoso. Simplemente quería escribir las ideas que tenía en la cabeza y que sentía que valían algo. Había intentado empezar 3 veces en 6 años. La primera vez llegó hasta el capítulo 2, la segunda vez ni siquiera pasó del primer párrafo. La tercera vez compró un software especial para escritores, lo usó 2 días, y nunca lo volvió a abrir. Cuando hablé con Carlos, lo primero que noté fue esto. Él no tenía un problema de talento, tenía un problema de identidad. En su mente, él era el contador, era el padre, era el esposo, era el hijo responsable, pero no era el escritor. Y cada vez que intentaba escribir, su identidad de contador lo jalaba de vuelta. Le decía, esto no es para ti, esto es para otra clase de personas. Lo que Carlos necesitaba no era más técnica de escritura. Necesitaba reprogramar su identidad. Necesitaba empezar a verse a sí mismo como alguien que escribe, no como alguien que quiere escribir, como alguien que escribe. La diferencia entre esas dos frases es la diferencia entre el deseo y la identidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Le di a Carlos un ejercicio simple. Le pedí que escribiera 15 minutos cada mañana, no 1 hora, no 2. 15 minutos. Antes de revisar el correo, antes de hablar con nadie, los primeros 15 minutos del día, sentado frente a su computadora, escribiendo, sin editar, sin juzgar, sin perfeccionar. Solo escribir. ¿Sabes cuánto tiempo pasó antes de que Carlos terminara su primer libro? 11 meses. No fue rápido. No fue fácil. Hubo días en que los 15 minutos producían 3 oraciones mediocres. Hubo semanas enteras en que odiaba lo que estaba escribiendo, pero siguió. Siguió porque había construido una identidad de escritor 15 minutos a la vez. Y cuando terminó ese libro, aunque nunca llegó a ser un éxito comercial, Carlos era una persona diferente. Tenía la evidencia interna de que era alguien que termina lo que empieza. Y esa evidencia vale más que cualquier resultado externo. Ahora quiero hablarte del deseo, porque hay una confusión enorme alrededor de este concepto, y esa confusión está costándole a millones de personas sus sueños más importantes. Cuando hablo de deseo, no hablo de querer. Querer es pasivo. Querer es desear algo sin comprometerse con el costo de obtenerlo. Todo el mundo quiere tener un cuerpo saludable. Todo el mundo quiere tener una relación de pareja profunda y significativa. Todo el mundo quiere tener estabilidad económica o abundancia. Todo el mundo quiere sentirse realizado. Pero querer no es suficiente. El deseo del que hablo es diferente. Es el deseo que acepta el precio. Es el deseo que dice, quiero esto, y estoy dispuesto a pagar el costo. Y el costo siempre existe. El costo de un cuerpo saludable es el entrenamiento cuando estás cansado y la disciplina alimentaria cuando todo a tu alrededor es tentación. El costo de una relación profunda es la vulnerabilidad.
la comunicación difícil, el sacrificio del ego, el costo de la abundancia económica es el aprendizaje constante, el riesgo calculado, las horas que otros no están dispuestos a invertir. El deseo real incluye la aceptación del costo. Y cuando alguien abandona algo que decía desear, lo que en realidad está diciendo es, quería el resultado, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. No hay juicio en eso, solo claridad. Y la claridad es poderosa porque te permite tomar decisiones reales en lugar de fantasear con posibilidades que nunca construirás. Entonces pregúntate, ¿aquello que dices querer, realmente lo deseas con la suficiente profundidad como para pagar el costo? Si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso es construir los sistemas que te permitan pagar ese costo de forma consistente. Y eso nos lleva a hablar de disciplina. La disciplina es la palabra que más se malentiende en el mundo del desarrollo personal. La gente la asocia con esfuerzo brutal, privación, rigidez. La imagina como algo que tienen ciertas personas especiales y que otros simplemente no poseen. Pero esa imagen es completamente equivocada. La disciplina no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Y como toda habilidad, se desarrolla con práctica deliberada. Nadie nace disciplinado. La disciplina se construye exactamente como se construye un músculo, con resistencia progresiva, con consistencia, con descanso estratégico y con tiempo. Pero hay algo más importante que la disciplina que debes entender. La disciplina no funciona sobre la base de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota durante el día. Es por eso que las personas que intentan usar la fuerza de voluntad para cambiar sus hábitos casi siempre fracasan. Funcionan bien durante las primeras horas del día, cuando el recurso está lleno, y van cediendo progresivamente a medida que el día avanza y el recurso se vacía. Los sistemas que realmente funcionan no dependen de la fuerza de voluntad. Dependen del diseño. Dependen de construir un entorno en que la acción correcta sea la más fácil de tomar. Dependen de eliminar la fricción entre tú y el comportamiento que quieres establecer, y de añadir fricción entre tú y los comportamientos que quieres eliminar. Déjame darte un ejemplo concreto. Si quieres establecer el hábito de hacer ejercicio en las mañanas, la fuerza de voluntad te dirá que simplemente tienes que motivarte más. Pero el diseño te dirá que pongas tu ropa de ejercicio junto a la cama la noche anterior, que programes una alarma, que le digas a alguien que te va a esperar en el gimnasio, que elimines la decisión del momento de ejecutar. Porque cada decisión que tienes que tomar en el momento consume energía que debería estar reservada para la acción. Los grandes ejecutores, las personas que construyen resultados extraordinarios a lo largo del tiempo, no están tomando decisiones difíciles cada mañana. Han diseñado sus sistemas de manera que las decisiones importantes ya están tomadas. Solo ejecutan. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Y esa es exactamente la distinción. Vivir en automático es dejar que los hábitos viejos, el entorno no diseñado y las emociones del momento tomen las decisiones por ti. Tomar el control significa diseñar conscientemente cómo vas a responder a la vida antes de que la vida suceda. Quiero hablar ahora de la energía emocional, porque es un factor que se ignora casi completamente en las conversaciones sobre productividad y disciplina, y es sin embargo uno de los más determinantes. Tu capacidad de acción no depende solo de tu tiempo disponible, depende de tu estado emocional. Una persona con 2 horas de tiempo libre y un estado emocional de alta energía, claridad y propósito, produce más en esas 2 horas que alguien con 8 horas disponibles en un estado de agotamiento emocional, ansiedad o confusión. La energía emocional es un recurso. Y como todo recurso, puede gestionarse, puede protegerse y puede regenerarse. ¿Cómo se gestiona la energía emocional? Empezando por entender qué la drena y qué la recarga. Lo que drena tu energía emocional, las relaciones que te agotan sin darte nada a cambio, las conversaciones negativas repetitivas. El consumo de noticias y contenido que genera miedo o indignación sin ofrecerte acción constructiva. Los conflictos no resueltos que llevan semanas o meses ocupando espacio mental, las decisiones pequeñas sin fin que consumen atención, el ambiente físico caótico que envía señales constantes de desorden a tu cerebro, y fundamentalmente, la falta de claridad sobre hacia dónde vas, lo que recarga tu energía emocional, el sueño de calidad, el movimiento físico, las relaciones que te nutren y te desafían en equilibrio.
El progreso, aunque sea pequeño, hacia algo significativo, la claridad de propósito, los momentos de silencio y reflexión, y la acción, sí, la acción misma recarga la energía. Hay un fenómeno paradójico que las personas que viven en inercia no conocen. Cuando no actúas, cuando pospones, cuando evitas, tu energía emocional no se conserva, se consume. La inercia tiene un costo energético altísimo. La acción, incluso la acción imperfecta, libera energía. Crea momentum. Genera la sensación de progreso que el cerebro necesita para mantener su sistema de recompensa activo y motivado. Permíteme hablarte ahora del autocontrol, porque quiero desmitificarlo. El autocontrol no es la capacidad de resistir todo lo que quieres. El autocontrol es la capacidad de alinear tus acciones de momento con tus metas de largo plazo. Es la capacidad de actuar desde tu yo futuro, desde la versión de ti que ya logró lo que deseas, en lugar de actuar desde tu yo impulsivo del momento, el que quiere comodidad inmediata. Y esta distinción es poderosa porque cambia el marco. En lugar de preguntarte, ¿tengo ganas de hacer esto ahora?, te preguntas, ¿qué haría la persona en que quiero convertirme? Y esa pregunta te ancla a tu identidad futura en lugar de a tu estado emocional presente. Hay una persona que conozco, una mujer llamada María José, que a los 38 años se encontró en una situación que muchos reconocerán. Divorciada, con 2 hijos, un trabajo de 8 horas que odiaba pero necesitaba, y un sueño de construir su propio negocio que llevaba 7 años postergando. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no había empezado todavía, tenía una respuesta perfectamente lógica. Los niños son pequeños. No tengo capital. No tengo tiempo. No tengo red de contactos. Cuando los niños crezcan un poco más, empiezo. Y los niños crecieron. Y ella siguió esperando, porque la realidad es que los obstáculos reales se habían ido transformando en otros nuevos. Los niños crecieron, pero llegaron otros compromisos. El dinero mejoró un poco, pero surgieron otros gastos. El tiempo siguió siendo una excusa, porque el tiempo siempre lo es. El tiempo no aparece mágicamente cuando eliminas un obstáculo. Tienes que crearlo, tienes que diseñarlo. Lo que cambió para María José no fue que los obstáculos desaparecieron. Lo que cambió fue que ella decidió, en un momento específico, dejar de esperar las condiciones perfectas y empezar con las condiciones que tenía. Empezó con 30 minutos al día, antes de que se despertaran sus hijos. Empezó con 0 pesos de inversión externa, construyendo su propuesta de valor, su mercado, sus primeros clientes. Empezó sin red de contactos, construyendo una con cada conversación, con cada correo enviado, con cada reunión que pidió. 2 años después, su negocio generaba más ingreso mensual que su trabajo de 8 horas. No porque fuera más inteligente que antes, no porque sus circunstancias fueran perfectas, sino porque dejó de esperar que la vida le diera el permiso para empezar, y empezó a darse el permiso a sí misma. Esa es la diferencia entre quienes construyen y quienes esperan. No es talento, no es suerte. Es la decisión de actuar desde donde estás, con lo que tienes, hacia donde quieres ir. Quiero hablarte ahora de la claridad mental, porque es quizás el factor más subestimado en la construcción de una vida de acción sostenida. La confusión es parálisis. Cuando no tienes claro hacia dónde vas, cuando tus metas son vagas, cuando tus prioridades no están definidas, tu cerebro no puede movilizarse de forma efectiva. Es como intentar navegar sin mapa. Podrás moverte, pero no llegarás a ningún lugar específico. La claridad, en cambio, es combustible. Cuando tienes absolutamente claro qué quieres, por qué lo quieres, qué tendrás que sacrificar para obtenerlo, y cuáles son los pasos concretos que debes tomar, tu cerebro puede funcionar en modo de ejecución, en lugar de modo de deliberación constante. Y aquí está el secreto que más me gusta compartir sobre la claridad. No tienes que tener todo claro antes de empezar. Solo tienes que tener claro el siguiente paso, un solo paso, no el camino completo, no la ruta perfecta de 5 años. El siguiente paso. Cuando Carlos se sentó a escribir cada mañana, no tenía claro qué forma exacta tomaría su libro, no tenía el mapa completo. Tenía claro solo esto: mañana por la mañana, voy a abrir el documento y voy a escribir por 15 minutos. Eso era todo lo que necesitaba saber para empezar. Y el camino se fue revelando en el proceso de caminarlo. Cuando María José empezó su negocio, no tenía claro cuál sería su modelo definitivo, no tenía plan de negocios detallado. Tenía claro que al día siguiente iba a hablar con 3 personas sobre su propuesta. Eso era suficiente para avanzar. La claridad total es un mito, es otra trampa de la perfección.
La claridad suficiente para el siguiente paso es lo único que necesitas, y esa claridad la tienes ahora mismo, siempre la has tenido. La pregunta es si estás dispuesto a actuar sobre ella. Déjame hablar ahora sobre algo que raramente se discute en estos contextos, pero que es absolutamente central al tema de la muerte interna. El miedo al éxito. Todo el mundo habla del miedo al fracaso, pero el miedo al éxito es igual de poderoso y mucho menos visible. Se manifiesta como sabotaje inconsciente, como detenerse justo cuando las cosas están yendo bien, como buscar inconscientemente razones para no continuar precisamente en los momentos en que la continuidad está produciendo resultados. ¿Por qué alguien temería el éxito? Porque el éxito trae cambios. Y los cambios, incluso los positivos, son amenazas potenciales para el sistema. Si tengo más dinero, cambian mis relaciones. Si tengo más éxito visible, otros me juzgarán de formas diferentes. Si me transformo en una versión mejor de mí mismo, ¿qué pasa con las personas de mi entorno que me conocen tal como soy ahora? ¿Seguirán aceptándome? ¿Seguiré perteneciendo a mi grupo? El ser humano está profundamente cableado para la pertenencia. Y si transformarte significa dejar de pertenecer, tu sistema de supervivencia activará todos sus mecanismos para impedirte transformarte. Esta es la razón por la cual tantas personas llegan hasta cierto nivel y luego inconscientemente se frenan, no porque no puedan ir más allá, sino porque en algún nivel profundo, su identidad grupal, su sentido de pertenencia, está vinculado a permanecer donde están. Reconocer esto no resuelve el problema inmediatamente, pero te da algo invaluable. Te quita la culpa, te permite ver el patrón con claridad. Y cuando puedes ver un patrón con claridad, puedes elegir conscientemente actuar de forma diferente. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias, y esto incluye las acciones de relacionarte. Incluye la decisión de buscar activamente a personas que ya están donde tú quieres estar, que tienen los hábitos que tú quieres desarrollar, que piensan de las formas en que tú quieres pensar. Porque el entorno humano es extraordinariamente poderoso en moldear tus creencias, tus expectativas y tus comportamientos. Si estás rodeado de personas que normalizan la resignación, la queja, la mediocridad sin cuestionarla, esa normalización te afectará, no porque seas débil, sino porque así funciona el ser humano. Somos criaturas sociales que calibramos nuestra realidad contra la de quienes nos rodean. Cambiar tu entorno humano no significa abandonar a tus afectos. Significa ampliar deliberadamente tu círculo para incluir personas que están construyendo, que están creciendo, que están ejecutando. Significa exponerte a conversaciones, historias, perspectivas, que expanden tu sentido de lo posible. Hablemos ahora de la repetición estratégica, porque no es suficiente entender algo una vez. El cerebro no funciona así. Una idea que escuchas una vez, por poderosa que sea, tiene un impacto limitado. Una idea que revisas, que practicas, que aplicas, que revisas de nuevo, que ajustas y vuelves a aplicar, esa idea se convierte en parte de ti. Se convierte en un nuevo hábito de pensamiento, en una nueva vía neuronal que opera automáticamente. Por eso las personas exitosas no leen un libro de desarrollo personal y lo guardan en el estante para siempre. Lo releen, toman notas, reflexionan, aplican, evalúan qué funcionó y qué no, y repiten el ciclo. No es que sean más inteligentes. Es que tienen un sistema de aprendizaje activo en lugar de un sistema de consumo pasivo. ¿Cuántas veces has leído algo que te impactó profundamente y 3 semanas después ya no lo recuerdas con claridad? Eso no es falla de memoria. Es la naturaleza del aprendizaje sin repetición, sin práctica deliberada, la información se desvanece. Con práctica deliberada, se convierte en sabiduría funcional. Entonces te propongo algo concreto. Al finalizar este video, escribe 3 ideas que te impactaron. Solo 3. Y revísalas mañana por la mañana, ponlas en algún lugar visible. Y durante los próximos 7 días, cada mañana, lee esas 3 ideas y pregúntate, ¿cómo las apliqué ayer? ¿Cómo las voy a aplicar hoy? Ese ejercicio simple, repetido durante 7 días, hará más por tu transformación que haber visto 100 videos sin aplicar nada. Quiero hablar ahora de un concepto que llamo el efecto del umbral. El umbral es el punto en que el nuevo comportamiento empieza a requerir menos esfuerzo. Es el punto en que el hábito empieza a operar de forma más automática. Y la tragedia de la gran mayoría de las personas es que abandonan justo antes de cruzar ese umbral. El músculo duele más en los primeros días de entrenamiento que en los meses siguientes. La escritura es más difícil en los primeros capítulos que, cuando ya tienes momentum. Las conversaciones de ventas son más difíciles en los primeros 100 intentos que en los 1000 siguientes.
El nuevo hábito exige más fuerza de voluntad en los primeros días que en las primeras semanas, y menos en las primeras semanas que en los primeros meses. El problema es que el esfuerzo inicial es tan alto que la mayoría abandona antes de cruzar el umbral, antes de que el hábito se vuelva más fácil, antes de que el músculo se adapte, antes de que la vía neuronal esté suficientemente establecida para operar sin tanta fricción. Saber esto cambia todo. Porque cuando estás en los primeros días de un nuevo hábito y se siente difícil, en lugar de interpretar esa dificultad como señal de que no es para ti, puedes interpretarla correctamente, como señal de que estás exactamente en el territorio correcto. La dificultad no es evidencia de que debes parar, es evidencia de que estás creciendo. El atleta que levanta más peso de lo que está acostumbrado no interpreta el dolor muscular como señal de lesión, lo interpreta como señal de adaptación. Y tiene razón. El músculo duele porque se está reconstruyendo más fuerte. Y si paras en ese momento, antes de que la reconstrucción esté completa, habrás pagado el costo sin recibir el beneficio. El mismo principio aplica para cualquier hábito de vida. Pagaste el costo del inicio, no lo desperdicies abandonando antes del umbral. Ahora déjame entrar en las estrategias concretas, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí es el diagnóstico. Y el diagnóstico sin prescripción no sirve. Necesitas herramientas, necesitas un sistema. Y voy a dártelo. La primera estrategia es lo que llamo el compromiso de identidad. Antes de iniciar cualquier nuevo hábito o proyecto significativo, en lugar de decir, voy a intentar hacer esto, di soy alguien que hace esto. El lenguaje importa de manera profunda. Voy a intentar mantiene una salida abierta. Soy alguien que cierra esa salida y ancla el comportamiento a tu identidad. Escríbelo. Literalmente, escríbelo en papel. Soy alguien que hace ejercicio cada mañana. Soy alguien que cumple sus compromisos consigo mismo. Soy alguien que construye con acción diaria. Soy alguien que termina lo que mismo empieza. Léelo cada mañana. No como afirmación vacía, como recordatorio de quién has decidido ser. La segunda estrategia es el sistema de victoria mínima garantizada. El error más común en la construcción de hábitos es establecer una meta de comportamiento tan alta que el fracaso está casi garantizado. Quieres empezar a correr y te propones correr 45 minutos 3 veces por semana. 3 días después de no poder mantener ese ritmo, te declaras fracasado. En cambio, proponte lo mínimo. Proponte algo tan ridículamente pequeño que fallarlo sería casi imposible. Proponte salir a caminar 10 minutos. Proponte escribir un párrafo. Proponte leer 2 páginas. Proponte hacer 5 sentadillas. El objetivo no es la cantidad. El objetivo es la consistencia. El objetivo es construir la evidencia de que eres alguien que cumple sus compromisos, que termina lo que empieza, aunque sea en la escala más pequeña posible. Porque esa consistencia, ese registro de victorias acumuladas aunque sean mínimas, es lo que construye la confianza, y la confianza es lo que te permite escalar gradualmente. La tercera estrategia es el anclaje de hábitos. Los nuevos hábitos son más fáciles de instalar cuando se anclan a hábitos existentes. No necesitas crear un espacio completamente nuevo en tu día. Necesitas conectar el nuevo comportamiento a algo que ya haces de forma automática. Si ya te lavas los dientes cada mañana, puedes leer 2 páginas de tu libro de desarrollo después de lavarte los dientes. Si ya tomas café cada mañana, puedes revisar tus 3 ideas clave durante los minutos que dura tu café. Si ya llevas a tus hijos a la escuela, puedes escuchar un podcast educativo durante el trayecto de regreso. El hábito existente actúa como disparador, y el nuevo comportamiento se instala sobre una base ya sólida. La cuarta estrategia es la revisión semanal de alineación. Una vez por semana, idealmente el domingo o el lunes por la mañana, dedica 20 minutos a una revisión honesta. No una revisión de productividad, una revisión de alineación. Lo que hice esta semana estuvo alineado con la persona en que quiero convertirme. Mis acciones de esta semana me acercaron o me alejaron de lo que más me importa. ¿Hubo momentos en que cedí ante hábitos que quiero eliminar? ¿Qué circunstancias lo provocaron? ¿Cómo puedo diseñar la próxima semana para que esas circunstancias tengan menos poder sobre mí? Esta revisión no es para castigarte, es para aprender. El aprendizaje sin reflexión es accidente. El aprendizaje con reflexión es ingeniería. La quinta estrategia es lo que llamo la regla de los 2 días. Nunca te permitas fallar el mismo hábito 2 días consecutivos. Un día fallado es accidente. 2 días consecutivos son el inicio de un nuevo patrón. La vida interrumpirá tus hábitos. Siempre habrá días en que no puedas ejecutar. Eso es normal.
Lo que no es aceptable es dejar que un día de falla se convierta en dos, y dos en una semana y una semana en la muerte de ese hábito. El día que fallaste, el siguiente es obligatorio, no negociable, no, si me siento bien, obligatorio. Y esa regla simple, aplicada con consistencia, elimina el problema más común en el mantenimiento de hábitos, el efecto de bola de nieve del fracaso. Quiero hablarte ahora de la responsabilidad personal, porque es el elemento que une todo lo demás. Y quiero hacerlo con toda la firmeza que el tema merece. Vivimos en una cultura que ha perfeccionado el arte de la víctima. No lo digo como crítica moral, lo digo como observación estratégica. Hay un sistema completo de narrativas, de explicaciones, de justificaciones disponibles para cualquier persona que quiera usarlas para no tomar responsabilidad de su vida. El sistema te falló, tus padres te fallaron, la economía te falló, el momento equivocado, el lugar equivocado, la familia equivocada, los recursos que no tenías, las oportunidades que no llegaron, y algunas de esas narrativas tienen una base real. Las circunstancias sí importan, la injusticia existe, el privilegio es real. Las ventajas y desventajas de punto de partida son reales. Pero, y este pero es fundamental, ninguna de esas narrativas, por válida que sea, te da poder, y sin poder, no hay cambio. Las narrativas de víctima pueden ser ciertas y aún así ser destructivas. Pueden explicar perfectamente por qué estás donde estás, y al mismo tiempo impedirte llegar a donde quieres estar. La responsabilidad personal no es negar la realidad. Es elegir enfocarse en lo que puedes controlar en lugar de lo que no puedes. Es elegir actuar desde tus circunstancias en lugar de esperar que tus circunstancias cambien solas. Es elegir ser el protagonista de tu historia en lugar del personaje secundario que reacciona a lo que otros hacen. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Y ahora añado, ¿cuántas de esas oportunidades pasaron porque estabas demasiado ocupado explicando por qué no podías en lugar de encontrar cómo sí podías? Esto no es crueldad, es la verdad más liberadora que existe. Porque si el problema está completamente fuera de ti, entonces la solución también está completamente fuera de ti. Eso te deja sin poder, sin agencia, sin capacidad de cambio real. Pero si reconoces, aunque sea parcialmente, tu rol en dónde estás y en dónde podrías estar, entonces también tienes acceso al poder de cambiarlo, y ese poder es real. Es tuyo. Nadie puede quitártelo. Ahora quiero hablar de algo que toca la dimensión más profunda de todo este tema, el propósito, porque la muerte interna no es solo un problema de hábitos, no es solo un problema de disciplina o de estrategia. En su raíz más profunda, es un problema de propósito. Las personas que más consistentemente abandonan todo lo que empiezan, comparten una característica: no tienen claro por qué deberían terminar. No tienen una razón suficientemente poderosa para sostener el esfuerzo cuando el entusiasmo se acaba. Y sin esa razón, el cerebro hace exactamente lo que debe hacer. Busca la salida más cómoda disponible. ¿Cuál es tu razón? Y no me refiero a la razón intelectual, la que suena bien cuando la dices en voz alta. Me refiero a la razón que te mueve visceralmente. La razón que tiene que ver con tus hijos, con tu legado, con el tipo de persona en que quieres convertirte, con la vida que quieres que las personas más importantes para ti vean que es posible vivir. Esa razón profunda es tu ancla. Es lo que te sostiene cuando el camino se pone difícil. Es lo que convierte la disciplina de esfuerzo en disciplina de servicio. No lo hago para mí solamente. Lo hago por algo más grande que mis ganas del momento. Hay un hombre que conocí en uno de mis seminarios, un hombre de 47 años llamado Roberto. Había estado obeso durante más de 15 años. Había intentado bajar de peso docenas de veces. Dietas, rutinas de ejercicio, planes de todos los tipos. Y siempre abandonaba. Siempre. Hasta que un día, su médico le dijo que si no cambiaba radicalmente en los próximos 6 meses, las consecuencias para su salud serían graves e irreversibles. Roberto me dijo que en ese momento, en el consultorio del médico, pensó en su hija de 12 años. Y pensó en que quería estar en su boda, quería conocer a sus nietos, quería ser un abuelo presente, no una historia triste que ella le contara a sus hijos. Y en ese momento, su razón cambió de quiero verme bien a quiero estar presente para lo que más amo. Con esa razón, Roberto perdió 32 kilos en 11 meses. No porque encontrara la dieta perfecta, no porque el ejercicio se volviera fácil, sino porque su razón era suficientemente profunda para sostenerlo cuando la comodidad llamaba. Su hija estaba en el centro de cada decisión, y esa razón tenía más poder que cualquier antojo, cualquier cansancio, cualquier justificación para ceder.
Encuentra tu razón, la razón real, la que te mueve en el nivel más profundo. Escríbela, ponla donde puedas verla, y cuando el esfuerzo se ponga difícil, y se pondrá difícil, vuelve a esa razón. Déjala sostener tu acción cuando tus emociones quieran retroceder. Quiero hablar ahora de la mentalidad de abundancia en el contexto de la acción sostenida. Porque hay una conexión directa entre cómo percibes el mundo y tu capacidad de actuar de forma consistente. Las personas que operan desde una mentalidad de escasez creen inconscientemente que los recursos, el tiempo, las oportunidades, el amor, el dinero, el éxito, son limitados. Que si alguien más tiene, a ellos les queda menos. Que si fallan en una oportunidad, no habrá otra. Y esta creencia genera ansiedad, parálisis y una tendencia a no actuar por miedo a desperdiciar los pocos recursos que perciben disponibles. Las personas que operan desde una mentalidad de abundancia ven el mundo de forma radicalmente diferente. Creen que hay suficiente para todos, que una oportunidad perdida no cierra el acceso a futuras oportunidades, que el fracaso en un intento no agota las posibilidades de éxito en intentos futuros. Y esa creencia genera una disposición completamente diferente hacia la acción, más relajada, más creativa, más dispuesta a experimentar, más resiliente ante los resultados negativos. ¿Cómo se cambia la mentalidad de escasez a abundancia? No con afirmaciones vacías, con evidencia acumulada, con historias reales de personas que, desde circunstancias similares a las tuyas, construyeron resultados extraordinarios, con la práctica deliberada de la gratitud, no como ritual vacío, sino como reconocimiento activo de lo que ya tienes y de lo que ya es posible para ti, con el enfoque activo en lo que crece en lugar de lo que falta, y con acción, porque nada destruye la mentalidad de escasez más rápido que la evidencia de que tus acciones producen resultados. Cada pequeña victoria acumulada es evidencia de que el mundo responde a tus esfuerzos, y esa evidencia, acumulada con el tiempo, reemplaza gradualmente la creencia de que, para mí no hay, con la creencia de que, lo que construyo con disciplina, lo obtengo. Estamos llegando al último tramo de este video, y quiero que sientas el peso de lo que hemos construido juntos en estos 90 minutos. No fue un video de motivación superficial, fue una disección honesta y profunda de los mecanismos que te han mantenido en el ciclo de empezar y no terminar. Y fue, espero, el comienzo de una comprensión diferente de ti mismo y de lo que es posible para ti. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Los hábitos silenciosos del abandono, de la racionalización, de la postergación, del perfeccionismo defensivo, de la conversación interna negativa automática, de la comparación paralizante. Esos son los verdaderos enemigos, no las circunstancias externas, no las personas que te fallaron, no el momento que no llegó. Tú eres el arquitecto de tus hábitos, y eres por lo tanto el arquitecto de tu vida. Déjame darte un ejercicio final que quiero que hagas hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy, antes de que termine este día, siéntate con un papel y una lapicera. Escribe en la parte superior, la persona en que me estoy convirtiendo, y debajo, escribe 5 afirmaciones de identidad que describan a esa persona. No quién eres ahora, quién estás construyendo ser. En presente, como si ya fuera verdad. Soy alguien que actúa antes de sentirse listo. Soy alguien que cumple lo que se compromete. Soy alguien que aprende de cada resultado y sigue avanzando. Soy alguien que protege su listo, energía, y la dirige hacia lo que más importa. Soy alguien que termina lo que empieza. Luego escribe una sola acción, la más pequeña que puedas imaginar, que esa persona tomaría hoy. Solo una. Algo tan pequeño que tomarte menos de 5 minutos hacer. Y hazlo. Ahora mismo. Antes de que la mente encuentre una razón para esperar. Ese pequeño acto no cambiará tu vida en un día, pero será el primer ladrillo de la arquitectura de quien te estás convirtiendo. Y cada ladrillo que pongas después será más fácil, y más rápido, y más natural, hasta que un día, no muy lejano, mires hacia atrás, y ya no reconozcas a la persona que empezaba cosas y no las terminaba, porque esa persona habrá sido reemplazada por alguien que construye con disciplina, con claridad, con propósito y con acción sostenida. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada, y el progreso está disponible para ti. No para la versión perfecta de ti que tendrá todo bajo control algún día en el futuro. Para ti, ahora, con las circunstancias que tienes,
con los recursos que tienes, con el tiempo que tienes, con las dudas que tienes, con el cansancio que tienes. La muerte interna no es tu destino, es un patrón que has estado repitiendo. Y los patrones se rompen, con decisión, con estrategia, con consistencia, con la disposición de ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres y lo que realmente estás haciendo para obtenerlo. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y hoy, si algo de lo que dijimos aquí resonó en ti, si algo te movió, si algo te confrontó, si algo te despertó aunque sea por un momento, ese movimiento es real. No lo desperdicies esperando el momento perfecto para actuar. Actúa desde ese movimiento, ahora, con lo que tienes. Y cuando lo hagas, cuando des ese primer paso y luego el siguiente y luego el siguiente, vuelve aquí, cuéntame en los comentarios qué decisión tomaste hoy, qué hábito vas a instalar, qué proyecto vas a retomar, qué versión de ti mismo estás comenzando a construir, porque esos comentarios no son solo para mí, son para la persona que verá este video mañana y que necesitará saber que es posible, que hay personas reales, con vidas reales, con dificultades reales, que decidieron transformar sus hábitos y transformaron su vida. Tú puedes ser esa historia para alguien más. Pero primero tienes que serlo para ti mismo. Si este video te dio algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo, no lo guardes. El conocimiento que no se comparte se muere en la mente que lo recibió. Y suscríbete a este canal, porque en los próximos videos vamos a continuar construyendo sobre todo lo que hablamos hoy. Vamos a entrar en estrategias específicas para la disciplina emocional, para la construcción de identidad de alta acción, para la gestión del tiempo desde una perspectiva de propósito, y para la construcción de relaciones que nutran tu crecimiento en lugar de limitarlo. Lo que hemos construido hoy es el fundamento. Y los fundamentos son lo más importante, porque sobre un fundamento sólido, se puede construir cualquier cosa. Sobre un fundamento débil, nada dura. Tú ya tienes el fundamento, lo construiste en estos 90 minutos. Ahora, lo que sigue depende de una sola persona. Depende de ti. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? La respuesta ya la sabes. La llevas dentro desde antes de que empezara este video. Lo que hoy cambia es que ya no tienes excusa para no actuar sobre ella. Gracias por estar aquí, gracias por tu atención. Gracias por tu honestidad al escuchar verdades difíciles sin apagar el video. Eso ya dice algo sobre ti. Dice que hay en ti una parte que todavía cree que el cambio es posible. Y esa parte tiene razón. Nos vemos en el próximo video. Y espero verte diferente. No porque alguien te lo pida, sino porque tú lo decidiste.